vamos a comenzar, no sin antes agradecer a todos los asistentes su presencia en este Centro de Cultura Naval. Hoy tengo la satisfacción de presentar como conferenciante a un almirante de la Armada, ingeniero de telecomunicaciones. Antonio González García es contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, como he dicho, y cursó sus estudios en la Escuela Naval Militar. Antiguamente los ingenieros salían de alférez de navío y luego hacían la rama correspondiente, naval, armas navales o electrónico electricista. Ahora ya no, ahora ya los ingenieros vienen con el título de la calle y solamente están 2 años en la Escuela Naval. Pero vamos, el almirante González García es pata negra, decimos nosotros. A nosotros lo decimos aspirinos. Y salió como alférez de navío en el año 86. Durante los años 85-89, es decir, durante su tiempo de alférez de navío, pues estuvo embarcado como mandan los cánones. Normalmente antes la Armada prácticamente no desembarcaba uno hasta llegar a capitán de corbeta. Entonces, como alférez de navío, estuvo embarcado en la corbeta Infanta Cristina y Cazadora y en la fragata Victoria. Posteriormente, en el año 97, obtuvo el título de ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Política de Madrid, después de estudiar 5 años como está mandado. Entre los trabajos que ha efectuado figura el diseño e implantación de la intranet, es decir, el sistema de comunicaciones interior de la Armada, que incluye los enlaces en banda ancha entre los buques de puerto y por satélite. Esto ha sido un gran paso adelante. Me acuerdo de Juan Sebastián del Cano, de teniente navío, llevamos a bordo al padre del rey. Y al salir de Hawái, que fue donde embarcó, me dijo el comandante, el padre del rey, su Alteza Real, quiere hablar con el rey. Vale, enlazamos, se había perdido el enlace con España. De esta mecha, porque estamos en las antípodas. Afortunadamente, eso hoy día ya no pasa porque todos los barcos de guerra llevan sistemas de comunicaciones por satélites. Bien. Entre los años 2002 y 2005 estuvo destinado en Estados Unidos en la empresa Lockheed Martin. Esto es importantísimo porque el gran salto avante que dio la Armada fue comprar el sistema de combate de Lockheed Martin, que es el mejor del mundo, el Aegis, como oficial de enlace para la producción del sistema de combate Aegis con destino a la fragata F-100. Gracias a este sistema de combate y posiblemente al trabajo del almirante, pues hemos exportado esa fragata a países tan difíciles como Noruega y Australia, o sea, nada de tercer mundo, nada de Marruecos. Ha participado en varios programas de construcción naval, de fragata F-100, barcos magníficos y que se han exportado. Buques de aproximamiento del combate, magníficos, Patiño y tal. Buques de acción marítima, BAM, y el LHD Juan Carlos I, que ahora mismo es la joya de la corona. Principalmente en la parte correspondiente al sistema de combate, como es lógico. Adicionalmente, ha trabajado en programas conjuntos del Ministerio de Defensa, como el SECOMSAT, que es el Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satélite. Ahora es todo por satélite. No podemos vivir sin el móvil, sin satélite y la wifi. Y el Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares. Ha desempeñado el puesto de jefe de programa del sistema SCOMBAT, el sistema de combate hecho a la par con Navantia, en la Armada durante 7 años. Y en el año 2018 asumió la jefatura del programa de la F-100, de la Dirección General de Armamento y Material. Ahora mismo, como todo el mundo sabe, la F-100 es el gran proyecto que tiene la Armada para reemplazar a las fragatas tipo Santa María. La F-110 Perdón, la F-110. En septiembre del 18 fue ascendido a contraalmirante y designado subdirector de Ingeniería de la Armada, cargo que desempeñó hasta el año 2021. Ese año es nombrado director de infraestructura de la Armada, es decir, todo lo que es tierra es su responsabilidad. Ha realizado el curso de alta gestión logística y ha cursado el 45 curso de Defensa Nacional del Centro Superior de Estudio de la Defensa Nacional, CESDEN. Y no me extiendo más. Almirante, el suelo es tuyo, como dicen los ingleses. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Y traigo una conferencia que espero que les guste. A mí me apasiona la figura de don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, y voy a intentar transmitirles esa admiración, porque creo que es una figura que no solamente fue muy importante para España del siglo XVIII, sino que creo que incluso puede derivar alguna lección para los que tienen que administrar España hoy día. Don Zenón era un hombre, un ilustrado de libro, era un hombre objetivo, y por eso le decía al rey, hay una serie de despachos que digo el rey, que se llaman representaciones, que se conservan íntegramente, con lo cual sabemos perfectamente lo que le contaba al rey. La razón por la que se sabe bastante de él, independientemente de los archivos, etcétera, es porque hubo un señor que se llamaba Antonio Rodríguez Villa, un archivero,
que decidió recopilar toda la documentación que tenía a su alcance en 1878, con lo cual se sabe mucho de don Zenón. Una cosa que caracteriza al Marqués de la Ensenada es que si ustedes leen manuscritos o documentos en general del siglo XVIII, encontrarán, muchísimas veces se lo garantizo, frases del tipo: el penoso estado de la Real Hacienda no permite inversiones no permite hacer esto, no permite hacer lo otro. Entonces don Zenón lo que hizo es, bueno, pues si la Hacienda está en un estado penoso, lo que hay que hacer es levantarla. Y fue lo que hizo. Y con eso se consiguieron las cosas que vamos a ver a lo largo de la conferencia. Yo espero que cuando acabe la conferencia ustedes estarán de acuerdo conmigo en que fue un gran administrador y un gran hombre. Vamos a hablar un poco del contexto histórico. Voy a ser muy breve y voy a dejar tiempo para preguntas. Voy a hablar del contexto histórico muy brevemente, del pensamiento, de cómo era su personalidad y su forma de orientar su actividad. Las actuaciones en la Secretaría de Marina, de Hacienda, de Indias y Guerra, porque don Zenón era secretario de despacho, que se llamaba aquella, hoy le llamaríamos ministro, de Marina, de Guerra, es decir, del Ejército, de Indias y de Hacienda. Y finalmente voy a relatar cómo cayó en desgracia y cómo una persona que produjo un beneficio inmenso a España y que podía haber dado mucho más de sí, pues finalmente fue separado de su ministerio para mal del país. Bien, por situarlo históricamente, no pretendo explicarles todo este gráfico, este diagrama de tiempos. Voy a hablar de la parte que está marcada en azul, que es desde que don Zenón entra en el almirantazgo. En 1737 se crea un almirantazgo. ¿Por qué? Pues por una razón, bueno, poco poética, es porque el infante Felipe pues no tenía ningún encaje en ningún sitio, entonces el rey decide nombrarlo jefe del almirantazgo y claro, debajo le ponen a alguien que sepa de verdad, que sea una persona que ya había demostrado su valía, como es don Zenón. El almirantazgo creaba una cierta discordancia porque, claro, estaba la organización de la Armada y luego el almirantazgo, y en muchos casos pues había colisiones entre uno y otro. Y digo que voy a ir desde 1737, que él entra en el almirantazgo, hasta que le separan de su ministerio en 1748. Más o menos, y eso abarca, como ven ahí en la figura, pues el final del reinado de Felipe V y gran parte, casi todo el reinado de Fernando VI. Don Zenón nació en 1702 y entró como oficial supernumerario del Cuerpo de Ministerio de Marina, lo que hoy sería el Cuerpo de Intendencia de la Armada, con funciones, no era militar, era civil, con funciones pues administrativas. Pero ya en 1726, bueno, Patiño fue el que le descubrió y de alguna manera impulsó su carrera mientras estuvo Patiño al frente de la Armada. En 1726, 6 años después, ya era segundo jefe del astillero de Guarnizo, astillero que no era estatal, pero donde se construyeron infinidad de navíos hasta 1760 y tantos, que dejaron de construirse para empezar a construirse en los arsenales de la Armada. Después de eso fue ministro principal, es decir, la máxima figura administrativa de la escuadra para la reconquista de Orán, de la escuadra para la reconquista de Nápoles. Y en 1737, como ya he relatado, pues entra como secretario del almirantazgo y ahí queda, bueno, en esa fecha le nombran intendente de Marina, y le nombran intendente de Marina precisamente porque tenía que hablar con la organización de la Armada y tenía que tener algún tipo de empleo que le permitiera saber con quién tenía que hablar. Pero él nunca fue intendente general de Marina, nunca lo fue, en contra de lo que en algunos artículos que puedan ver ustedes dice. Y luego, pues finalmente, de 1743 a 1754, 11 años fue secretario de despacho de Marina, Indias, Hacienda y Guerra. Y ahí es donde nos vamos a centrar mayormente. Don Zenón era un hombre con un profundo sentido nacional. Siempre miraba por los intereses de España. Y cuando se analizan sus movimientos y lo que hizo, se ve claramente que era exactamente así.
él se daba cuenta que no podía haber un despegue ni de la nación ni de la Armada sin una administración ordenada. Él lo llamaba así, administración ordenada. Quería decir que se tomaran iniciativas con un sentido práctico, con un sentido basado en conocimientos y análisis técnicos y con un objetivo definido. No siempre se hacía así, por eso lo decía. En política, él era partidario, se le acusaba de ser francófilo, pero en realidad no lo era. Su política se resumía en ser equidistante de Inglaterra y Francia. Y lo decía, y cito una frase suya, teniendo esta marina, es decir, una marina potente, será galanteada de la Francia para que, unida a la suya, se destruya de la Inglaterra, y ésta obsequiará a la España porque no se ligue con la Francia. Es decir, que él era consciente de que el mejor ejército del mundo en aquel momento lo tenía Francia, la mejor marina de aquel momento la tenía Inglaterra, y él pensaba que con una marina adecuadamente dimensionada podía de alguna manera España decidir escenarios en función de con quién se coaligara. Era un hombre tremendamente práctico, decía busco dinero y fuerzas de mar y tierra y no teologías. Era un hombre analítico, por eso se rodeó de gente que realmente le diera la cobertura técnica que él no tenía, concretamente dos marinos, Jorge Juan y Antonio Ulloa, que luego hablaremos de lo que hicieron. Era muy consciente del atraso tecnológico que tenía España en ese momento, luego hablaremos de algunas medidas que tomó, y fíjense que he adelantado, era consciente de la necesidad de eh, una industria autóctona que proporcionara lo que necesitaba la Armada, ya en ese momento. Y también cito aquí una frase suya, dice, todo cuanto es necesario para construir y armar navíos se produce o se halla en España, y en ella debía de fabricarse, porque tampoco es efectiva ni permanente la marina que no se forma y sostiene por la industria del país. Sostiene, hablaba ya de mantenimiento, hablaba ya de logística, conceptos que ahora son perfectamente conocidos por casi todos, pero en aquella época, desde luego. Sin duda, un adelantado. Además de eso, era un intrigante, también hay que decirlo. Se movía en la corte como Pedro por su casa y, de hecho, estableció pues, una red de personas de confianza que se llamaban, en los ámbitos de la corte, se llamaba el partido ensenadista. Personas que le tenían lealtad a él porque coincidían con él en sus opiniones y en sus objetivos. Frente al partido ensenadista estaba el partido españolista, que estaba integrado mayormente por la nobleza, que le consideraba un advenedizo, porque él era, no lo he dicho, pero era hidalgo, pero hidalgo muy pobre. Nació en La Rioja y su familia no tenía medios. De hecho, hacían un juego de palabras con su marquesado y le llamaban en sí nada, hablando de su origen humilde, ¿no? O para destacar su origen humilde. Bien, al final, durante el siglo XVIII, hay una lucha soterrada que seguramente no vemos en los libros de historia, pero sí se ven muchos documentos y en lo que les voy a contar de cómo cayó Ensenada. Y de esa lucha salió un vencedor. Y el vencedor no fue ni el partido ensenadista ni el españolista, fue Inglaterra, como veremos después. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de muy, muy rápido y muy por encima de cosas que hizo, de acciones que hizo Ensenada en su momento. Bueno, la más significativa es que en 1748, 7 años después de llegar no, ¿qué digo? 5 años después de llevar, ya sacó las ordenanzas generales de la Armada. Por una recopilación de todo lo relativo, incluyendo la Academia de Guardia Marinas, etcétera, etcétera. Aunque no la fundó él, la fundó Patiño en 1717, pero él puso un poco de orden ahí. Inició los arsenales, y esto es importante, la Armada es lo que es por sus arsenales, y inició la construcción de dos arsenales, el de Cartagena y el de Ferrol, en años casi al mismo tiempo, en 1749 y 1751, y la ampliación del arsenal de la Carraca, que ya se había empezado a construir en tiempos de Patiño, pero él lo completó. Yo tengo en mi oficina, he decorado mi oficina con los planos del proyecto de esas fechas que tienen ustedes ahí, de los tres arsenales.
soy el director de infraestructura de la Armada, por tanto soy de alguna forma el heredero de lo que hizo Ensenada. O por lo menos tengo que mantenerlo, que le aseguro que no es fácil mantener un arsenal del siglo XVIII. También fundó el Real Observatorio de la Armada para facilitar toda la parte matemática que da soporte a la navegación astronómica. Y otra cosa muy importante, aunque quizá le suene raro, pero es la matrícula de mar. Ya el embajador de la época, Benjamin King, que hablaremos después de él, informaba a Londres de que aunque construyéramos barcos, no teníamos marinería. Había un problema con la marinería muy serio. Entonces el marqués de la Ensenada, como él hacía siempre, hizo su análisis, vio cuáles eran los problemas, hizo una normativa de la matrícula de mar, es decir, de la obligación de embarcar a todos los trabajadores de la mar, muy bien hecha, que garantizaba el pago de los sueldos a la familia mientras ellos estaban embarcados en los navíos. Y además lo hizo muy bien. No voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo, pero cuando él se fue había 40.000 marineros en la Armada en ese momento, que era una cantidad muy, muy importante. Además de eso, hizo la Ordenanza de Montes de Marina de 1748. La Armada ya explotaba los bosques desde la época de Patiño, desde 1717, pero hizo una ordenanza tremendamente exhaustiva en todas las acciones que había que tomar para garantizar que la madera de los bosques de la jurisdicción, que se llamaba la jurisdicción de Marina, que eran todos los bosques situados a 25 leguas, 138 kilómetros de la mar y ríos navegables, eran explotados por la Armada. Y da todo tipo de detalles. Mandó a Jorge Juan a espiar los astilleros del Támesis en 1750 y Jorge Juan hizo su labor magníficamente y trajo a España más de 50 profesionales expertos en construcción naval. No ingenieros, como se suele decir para abreviar, pero desde luego expertos. Como resultado de eso se implantó el nuevo sistema constructivo que en los libros a veces le llama sistema inglés, a veces le llama sistema de Jorge Juan. A mí me gusta llamarlo sistema anglo-español porque no funcionó bien y solamente los barcos empezaron a ser tácticamente relevantes cuando se dio un poco de marcha atrás y se hizo un sistema constructivo mezcla del español tradicional y del inglés. Implantó, poco antes de irse, se empezaron a implantar los diques de carena. Mandó a Jorge Juan a Cartagena para hacer diques. Antes de que hubiera diques de carena, pues los barcos daban la quilla, es decir, se acostaban pasando toda la artillería a una banda y con una batea se tiraba del palo mayor, sacaba la quilla del agua, se hacía el mantenimiento por esa banda y después se hacía por la otra. Además de eso, mandó a Antonio de Ulloa a una gira por Europa con el solo objeto de reunir soluciones tecnológicas e instrumentación. Antonio de Ulloa mandó a España muchísimos instrumentos de precisión que en España se desconocía que existían en ese momento. Y ya, pues por último, el incremento decisivo para la construcción naval. Obtuvo del rey permiso para elevar el número de navíos a 60 y el número de fragatas a 65. Y cuando deja la secretaría había 29, pasó de 29 a 45 navíos y de 3 a 19 fragatas. Muy significativo. Y si hubiera seguido, seguramente hubiera hecho mucho más. Luego en el coloquio podemos hablar más de esto. En cuanto a Hacienda, si ustedes ponen catastro de Ensenada en Internet, les salen cantidad de documentos y cantidad de información. Y es que él fue la primera persona que se dio cuenta que en España había muchísimos impuestos no necesariamente controlados y que había que hacer lo que llamaba él la contribución única. Y como no se acobardaba ante nada, dijo, pues para hacer una contribución única hay que saber lo que tiene cada uno y para eso hay que hacer un catastro, hay que saber lo que tiene cada uno. Lo mandó y se empezó a hacer y no se terminó porque le echaron. La idea era que cada uno contribuyera
ideas del siglo XXI, cada uno contribuyera de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus posesiones. Esto, pues lógicamente, no le granjeó precisamente amigos, porque la gente poderosa que tenía muchas posesiones, pues no le interesaba este catastro. Creó el Real Giro una especie de banco exterior que permitía hacer pagos fuera de España con una relativa eficiencia. Antes de que existiera el Real Giro, pues se cargaba en pagos al extranjero, etcétera. Los banqueros privados cargaban hasta un 24% de los pagos. Hizo una reforma de la Casa Real. La Casa Real hizo un análisis muy pormenorizado y se dio cuenta que había personas que tenían varios cargos en la corte y recibían sueldos por todos ellos. Pasó el presupuesto de la Casa Real pasó durante su mandato de 2 millones de reales a menos de 1 millón, a 900.000 reales. Liberalizó el comercio con América. El comercio que estaba restringido, como ustedes saben, la casa de contratación, etcétera, etcétera. Bueno, pues además de las flotas regulares, permitió que otros buques comerciaran con América, les llamó registros, y eso supone un aumento de ingresos procedentes de América, del comercio con América, de 5 millones de escudos en 1750 respecto a 1742. Muy significativo. Luego hablaremos más de eso. También consiguió la puntualidad de pagos al ejército y a la armada, algo que no era muy normal antes de que él llegara. Y en cuanto para darles una idea muy rápida y muy breve de lo que consiguió, pues les diré que el presupuesto de 1751, para que se hagan una idea, era de 26 millones de escudos. Y cuando él se va de la Secretaría de Hacienda, había dejado un sobrante de 7,5 millones de escudos. Muy significativo, como pueden ver. Por eso tenemos arsenales, si no los tendríamos. Con todos esos fondos es con lo que pudo financiar una obra tan faraónica como eran los arsenales, y además 3 al mismo tiempo, que se dice rápido, pero no es fácil. En cuanto a las actuaciones en Secretaría de Indias, solamente les voy a dar unas pinceladas. El producto de Indias pasó de 4 a 6 millones de escudos de vellón durante su mandato y pretendía llegar a 34 millones, perdón, pretendía llegar a 12 millones, para que con los 12 millones de Indias más el dinero de la península se pudieran hacer unos presupuestos generales del Estado con capacidad de inversión. Incluso pagó la deuda que tenían los virreinatos en América y llegó incluso a tener superávit. Y les voy a contar una anécdota. Él recelaba de los informes de los virreyes de América. Entonces se encargó, cuando fueron Jorge Juan y Antonio Ulloa a medir el arco de Meridiano, se encargó que hicieran un informe sobre lo que veían allí en cuanto a administración. Y efectivamente, pues había muchos casos de mala administración. Entonces hicieron el documento que tienen ahí manuscrito, que se llama Discurso y reflexiones políticas sobre el estado presente de los reinos de Perú. Rindieron el informe en 1748, mucho después de volver de América. Ambos, Jorge Juan y Antonio Ulloa. Bueno, ese informe era supuestamente reservado o secreto, pero de alguna manera llegó a manos de los ingleses y los ingleses lo imprimieron en 1826 en español con el nombre de Noticias Secretas de América, simplemente para destacar la mala administración que pudiera haber allí. En España estuvo prohibido y no se publicó hasta 1918. Yo he hecho un muestreo de los textos del documento manuscrito y el documento impreso de los ingleses, y el prólogo no tiene nada que ver con el documento original, pero el resto del texto, en general, hasta donde yo he visto, es fiel al original. Bien, en cuanto al ejército, muy rápido porque se me va el tiempo, comenzó las ordenanzas del ejército, pero no las pudo acabar porque, como he dicho, se fue. Estableció como objetivo 100 batallones para campaña, que suponía aumentar 42 batallones. Francia en ese momento, para que se hagan una idea, tenía 377. Construyó también
infraestructuras, el Castillo San Fernando en Figueras, que si no le conocen, les invito a que lo hagan porque es una maravilla. Se considera la fortaleza a bala hurtada más grande de Europa. Y para proteger la frontera con Francia. Impulsó fábricas de artillería de bronce en Barcelona y Sevilla. Y para que se hagan una idea, el año que menos dinero proporcionó para cuarteles y artillería al ejército fue un 400% mayor que los años anteriores a que él llegara a la Secretaría de Guerra. Otras actuaciones, también muy rápido, el concordato con aquí Ensenada se metía donde debía y donde no debía también. No es que lo hiciera mal, que lo hizo muy bien, un concordato quizá el más regalista posible de aquel momento, pero se estaba metiendo en competencias que no eran suyas, eran del secretario de Estado y no eran suyas, pero por alguna razón lo gestionó él. Comenzó a construir el Canal de Castilla, un canal para sacar el grano y el cereal de Castilla a Santander. Se construyó durante su mandato 25 kilómetros, pero no llegó a más por la misma razón, porque desapareció. Se interrumpió, luego tuvo varios amagos de retomarse, pero finalmente apareció el ferrocarril ya en el siglo XIX y se abandonó. Hay bastante infraestructura hecha. Esa fotografía que ven es justamente de las esclusas, de una de las esclusas de las varias que tiene. Estableció un plan reglado de estudios en París. Llegó a haber hasta 6 cirujanos estudiando en París permanentemente, que iban periódicamente y volvían para poner al día nuestros centros. Y en ese sentido creo también el Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, para dar servicio a la Armada y no solo a la Armada. Y tiene un borrón, don Zenón tiene un borrón en su haber, y es que dictaminó la Real Orden de Prisión General de los Gitanos en 1749 con idea de exterminar a los gitanos. Los internó en los arsenales a los hombres y a las mujeres en centros en hospicios y centros de beneficencia. Eso, bueno, no funcionó demasiado bien, incluso en el tiempo que le estuvo al frente, y finalmente pues se derogó. Después de irse él, se derogó. Bien, ¿por qué cae Ensenada? Voy a hacer un breve relato de por qué cae Ensenada o cómo cae Ensenada. Los ingleses tenían, necesitaban una planta, un árbol que se llama palo de Campeche, que crece en Centroamérica. Y ellos lo necesitaban para teñir las telas de su industria textil. Lo utilizaban para el negro y para el rojo. Todos estas explotaciones eran propiedad de la corona, pero ellos tenían una autorización de Carlos II, de la época de Carlos II, que le autorizaba a cortar palo de Campeche en algunas zonas, pero no en otras. Concretamente no en la costa de los Mosquitos, hoy día Nicaragua. Pero además de eso, con gran desfachatez, cuando los guardacostas españoles les interceptaban llevando mercancía de zonas en las que no podían cortar el palo de Campeche, pues protestaban diplomáticamente. Curioso. Y luego, por supuesto, nos vendían el tinte, nos lo vendían a nosotros. Ensenada preparó un plan de explotación estatal para traer nosotros el palo de Campeche, poner una factoría en Cádiz y exportar nosotros el tinte. De hecho, tenía ya hasta los barcos construidos para llevar a cabo esa iniciativa. Bien, en aquel momento, estoy hablando de 1754, el secretario de Estado era Ricardo Wall, un teniente general del ejército que había sido también embajador en Londres, y el duque de Huéscar, después duque de Alba, era el mayordomo mayor del rey, obviamente con un gran acceso al rey. Entonces lo que se hizo, lo que ocurrió fue que el embajador de Londres en Inglaterra, en Madrid, Benjamin King, envió una carta a su gobierno con unas supuestas órdenes de Ensenada de atacar a los barcos ingleses con poco equilibrio. Digo supuesto porque nunca se ha demostrado que Ensenada hiciera esa carta. Más bien todo lo contrario. Entonces el embajador, el gobierno inglés protestó, mandó
una protesta diplomática que obviamente iba a Ricardo Wall. En ese momento en el gobierno estaban Ricardo Wall y Ensenada. Bien, entonces tanto Wall como el duque de Huéscar informaron al rey de acciones de guerra sin su permiso, de supuestas acciones de guerra sin su permiso, lo que equivale a alta traición. El rey automáticamente dictaminó su cese y su destierro a Granada. Un sábado por la noche entraron en su casa una compañía y requisaron y levantaron el inventario de todo lo que había allí, pensando en acusarle de enriquecimiento ilícito posteriormente, que nunca lo hicieron porque no pudieron. Eh, Está documentado, aunque lógicamente yo no puedo asegurar que esto sea cierto, pero que el ministro Wall escribió una nota al embajador inglés la misma noche que Ensenada partía hacia Granada, que decía: esto está hecho, mi querido King, por la gracia de Dios, el rey, la reina y mi bravo duque, y cuando leas esta nota, el marqués estará a 5 o 6 leguas camino de Granada. Esta noticia no desagradará a nuestros amigos en Inglaterra. Tuyo, querido King, para siempre, Dick. Firmado Ricardo Wall. En definitiva, y para concluir, yo tal como lo veo, el marqués de la Ensenada era un hombre de Estado, era un hombre adelantado a su tiempo, era un ilustrado y desde luego el reformador más pragmático del siglo. Cambió, aunque no, no hizo nada fuera de, excepto algunas acciones, como he dicho, del concordato con la Santa Sede, no hizo nada fuera de su ámbito, pero cambió para siempre la concepción del poder tradicional en España. Decía, y ahora cito una frase suya porque yo creo que es muy, muy de recibo en el siglo XXI, decía: dar ayudas de costa a los que se envíen fuera del reino para instruirse de las artes del comercio, fábricas, cultivo de los campos, frutos nuestros que estiman las naciones, etcétera, porque habiéndose olvidado esto en España, tan sabido en el siglo XV, es menester que se procure enseñar y arraigar entre sus naturales, inventando por sí. Es decir, él se adelantaba. Hoy sabemos todos nosotros que el 75% del PIB de Estados Unidos se debe a su liderazgo tecnológico y el resto a los factores normales de la producción, el trabajo, etcétera, etcétera, la tierra, etcétera. Pero él ya en ese momento veía la necesidad del dominio tecnológico para progresar económicamente e industrialmente. Intentó reglamentar la Armada y lo consiguió. Hay muchísimos reglamentos instigados por él. Ya tenía en cuenta la logística y el mantenimiento. Y de hecho, cito una frase de él, dice: ¿por qué es menester confesar que la marina que ha habido hasta aquí ha sido de apariencia, pues no ha tenido arsenales? Es decir, se daba cuenta que la fuerza sin apoyo logístico no da los resultados apetecidos. Nunca pudieron demostrar, aunque es verdad que le gustaba rodearse de lujo, pero nunca pudieron demostrar que fuera corrupto, y lo intentaron, como he comentado antes. Y bueno, en definitiva, la caída y el destierro de Ensenada fue interpretado como una victoria para los ingleses porque eh, él, desde luego, iba a impulsar siempre el engrandecimiento de España y su administración dificultaba, desde luego, la hegemonía de Inglaterra en la mar. Y nada más, acabo diciendo lo que él murió en Medina del Campo y eh, dictó su testamento al padre Luengo, y una de las frases que he sacado de su testamento es: he procurado siempre hacer a todos el bien que he podido y tengo la satisfacción de no haber hecho mal a nadie sino a los ingleses, por servir a Dios y a la patria. Y si hay alguna duda de la grandeza del marqués, solamente tienen que mirar los arsenales de la Armada. Les dejo con esta frase, que esta sí que es más fiable que la que he dicho antes, que es del informe de Benjamin King, del embajador de Inglaterra, cuando cae en Ensenada. Dijo, el informe a Londres, dijo: los grandes proyectos de Ensenada sobre la Marina se han desvanecido, no se construirán más navíos. Afortunadamente no fue así, pero así lo veía el embajador. Y nada más, con esto acabo y estoy a vuestra disposición para preguntas.
Muchísimas gracias, almirante, por esta magnífica conferencia que, viniendo de un marino ilustrado, nos ha ilustrado a nosotros también. Y ahora damos turno a las preguntas. Pero antes de ello, quiero decir, esta magnífica fotografía creo que es el Arsenal de Cartagena. Y el navío que está construyendo está en una de las dos fosas de Sebastián Feringán, que fue el maestro del Arsenal. Estas fosas se destruyeron en España hace 5 o 6 años para construir unas fosas nuevas de submarinos. Al almirante del Arsenal lo procesaron. No se llegó a ninguna sentencia porque murió, pero no somos conscientes de la herencia que teníamos. Pero en fin, primera pregunta. Venga. Yo creo que no hace falta el micrófono, pero bueno. Sí, sí, porque se está grabando. Sí, buenas tardes. Son tres preguntas muy, muy concretas. Los restos del marqués, ¿dónde descansan hoy por hoy? Pregunta número dos. El título marquesado, el primero, pervive hoy por hoy. Y por último, ese título, ¿por qué se le concedió? ¿Por su obra en conjunto, por su labor o por algún hito en concreto en su trayectoria? Ujú. Voy a poner la foto de... Aquí está. Aquí está. Bueno, pues esto también tiene una anécdota. El marqués murió, o sea, no lo he contado por no a extenderme más, pero el marqués fue desterrado a Granada. Después, alegando que el clima le afectaba, se fue al puerto de Santa María con expresa prohibición de ir a Cádiz para que no pudiera tener contacto con la Armada. Y cuando muere Fernando VI y llega Carlos III le llama a la corte. Le llama a la corte y de alguna manera le dice bueno, que no ha sido justo lo que ha pasado. Pero él creía que iba a volver, le iba a dar algún despacho, alguna secretaría, mejor dicho, y no se lo dio. Le mantuvo en la corte, pero sin ningún tipo de cargo. Durante el motín de Esquilache, parece ser que hubo algún grito de viva al marqués de la Ensenada y entonces, basándose en eso, le volvieron a desterrar, esta vez a Medina del Campo, donde muere. Fue enterrado no recuerdo el nombre de la iglesia, en una iglesia de Medina del Campo. Entonces, a finales del 19, principios del 20, no recuerdo la fecha, hubo una iniciativa para hacer un panteón de españoles ilustres que existe, ¿no? En la calle Atocha, creo que es, ¿no? Entonces mandaron los huesos del marqués de la Ensenada aquí, pero como realmente al final no se hizo, los devolvieron a Medina del Campo. Y es ya en el siglo XX cuando la Armada empieza a poner en valor el Panteón de Marinos Ilustres y ahora mismo está enterrado allí en ese mausoleo que ven en la fotografía. Está en el Panteón de Marinos Ilustres. La otra era, no me lo he apuntado. ¿Quién era el título? El marquesado. Pues no, ahora mismo no lo sé, sinceramente no lo sé si hay algún marqués de la Ensenada, no lo sé. Seguramente sí, pero... En vida. Sí, se le concedió en vida, sí, se le concedió, creo que lo tengo por aquí, no sé exactamente, se le concedió, sí, en 1736, y fue concretamente por la actividad que hizo al frente de las dos flotas de la conquista de Orán y la conquista de Nápoles. Él, con su capacidad organizadora tremenda que tenía, lo hizo tan bien que el rey le hizo marqués. No sé si había alguna más. Nada. El único heredero realmente ha sido un barco de la Armada, el Marqués de la Ensenada, que era un petrolero de flota, pero se desguazó y tristemente ahora mismo no tenemos ningún otro barco con ese nombre, pero creo que se lo merece. Uh-huh. Un destructor que También. antes, el que atacó la ETA y cuando intentó hundirlo, felizmente la dotación consiguió que no lo hundiera y lo iban a dar de baja, pero precisamente la GEMA dijo, este ya no se da de baja, y aguantó varios años y al cabo del tiempo, cuando ya se dio de baja por edad, se hizo el petrolero. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Enhorabuena, mi almirante. Quería preguntarle, igual que han empezado preguntándole por cuándo falleció y en qué lugar, yo quería preguntarle
cuando nació, porque hay sus dudas que había, ¿no? Dentro de La Sí, Rioja, sí, 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 en sí. qué pueblos, Alezanco, Herbias, ¿no? Que había y tal. Y luego la otra cuestión también que ha comentado, hablando de las sombras, las luces que hemos hablado, también de las sombras que ha comentado, está el tema de lo del exterminio de los gitanos y al cómo pudo caer esta personalidad, o sea, con su reconocido conocimiento y ilustración que tiene él, de que haber procedido al intento de este tipo de exterminio con la cárcel que quiso construir. Nada más, gracias, mi hermano. Ujú. Bueno, en cuanto al nacimiento, efectivamente también hay una anécdota ahí, y es que él nace en Hervías, en La Rioja, pero los derechos de hidalguía son derechos pilongos que se transmiten en la pila bautismal. Entonces su padre tenía esos derechos en el pueblo de Alesanco. Entonces él nace en un pueblo, le bautizan allí y a unos días o no sé exactamente cuánto tiempo después le llevan al otro pueblo para volver a bautizarle. Es decir, hay dos partidas de bautismo, y eso sí que está documentado, dos partidas de bautismo del Marqués de la Ensenada, una en Hervías y la otra en Alesanco. Y es por eso, porque el derecho de hidalguía se transmite por la pila bautismal. En cuanto a las motivaciones del marqués, bueno, esto da para una conferencia solo de eso. En España, pues los temas los gitanos, etcétera, etcétera, pues desde siempre han tenido sus conflictos, etcétera, etcétera. Entonces el marqués entendía que era una comunidad improductiva, etcétera, etcétera, y tomó esta determinación que incluso en su época, ya le dijeron que no era correcta. Pero él siguió adelante. De hecho, la prisión general de los gitanos, la Real Orden se firma el 30 de julio de 1749 y el 12 de agosto él la reitera, diciendo que no se ha cumplimentado al 100% y hay que poner más interés, básicamente es lo que dice. Curiosamente, se conserva la del 12 de agosto, pero no se conserva la del 30 de julio, no se conserva. Fue una medida polémica, incluso en aquel momento. Incluso la gente que le rodeaba no la veía bien. Siempre se ha comentado el hecho de unas reales ordenanzas para los ejércitos que decían no formarán parte de mis ejércitos murcianos, gitanos y gente de mal vivir. Quizás sea esa un poco la motivación. Yo esas ordenanzas no las he visto, pero me han contado que existen. Almirante, muchas gracias por la magnífica conferencia. Yo creo haber leído hace algún tiempo respecto al Marqués de la Ensenada que hubo en la época de Fernando VI una propuesta de concederle un obispado. No, no, pero sé a lo que se refiere. No, lo que ocurrió, he comentado que él negoció el concordato con la Santa Sede. Y bueno, este hombre tenía una capacidad social inmensa. Entonces, en todo ese trámite, pues se ve que tuvo excelentes relaciones con el Vaticano. Tanto fue así que le ofrecieron ser cardenal. Le ofrecieron Cardenal. sí, 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 le ofrecieron el capelo cardenalicio y él lo rechazó. Él lo rechazó, dijo que no correspondía. Pero podía haber sido cardenal si hubiera querido. Es que hay que reseñar que en esa época, siglos XVI, XVII, XVIII, los cardenales no eran sacerdotes y los hijos no reconocidos de los papas eran cardenales. Eso es cierto, eso está fundamentado. Más. Marcelín. Pues muchas gracias por la estupenda conferencia. Llama la atención la postura de los dos reyes, Fernando VI y Carlos III. No, Fernando VI era un flojo, pero llama la atención que de todas formas se hicieran tan rápidamente caso a los ingleses, porque Fernando VI era un flojo, pero tenía buena gente a sus órdenes. En cambio, también llama la atención Carlos III, que era más avispado y no le permitió seguir. ¿Cómo se puede explicar la postura de estos dos reyes? Bueno, la verdad es que, como he comentado antes, el mayordomo del rey puede influir mucho en el rey. En este caso era
un grande de España, el duque de Huéscar, y lógicamente, pues lo que él decía no caía en saco roto en ese momento. También se habla en algún documento se habla de que Ensenada jugaba a juegos de mesa con el rey, no recuerdo el nombre del juego de aquella época, pero está por ahí escrito, y también se habla de que tenía muy buena relación con la reina. Unos meses antes de su caída, eh, hay documentos que dicen que había perdido el favor de la reina. No sé lo que significa, pero eso está en algunos documentos. Y finalmente, pues yo creo que el gobierno en aquel momento, como bien dices, como antes, no quería bajo ningún concepto, porque era la doctrina de Fernando VI, entrar en guerra con Inglaterra. Y cualquier movimiento amenazador de los ingleses provocaba reacciones aquí en España, en algunos casos, pues en contra del interés del país, ¿no? Y yo creo que van un poco por ahí los tiros. Ante todo, yo creo que ante todo la consigna era no guerra con Inglaterra. Y si Inglaterra, de alguna manera, bueno, no lo he dicho, pero antes incluso de lo que he relatado, de todo esto del palo de Campeche y toda esta historia, los ingleses, aunque les parezca increíble, pedían con descaro que quitaran al marqués de la Ensenada, pues no le gustaba. Lo pedía. El embajador inglés iba a ver a su homólogo, al secretario de Estado, y le decía que destituyera a Ensenada, que no le gustaba a los ingleses por esto, por lo otro, por lo que fuera. Así funcionaba la política en aquel momento. No sé si ahora también funciona así. No ha cambiado mucho porque Kissinger quiso cargarse al almirante Carrero Blanco porque el almirante Carrero Blanco era el padre del programa nuclear para tener arma nuclear en España. Y eso a Kissinger no le gustaba nada y maniobró todo lo que pudo. Y la postura de Carlos III, en cambio, Carlos III le llama Aranjuez y no recuerdo ahora la frase, pero le viene a decir que no es de recibo lo que había pasado con él. Pero hay que tener en cuenta que el duque de Huéscar y Ricardo Wall continuaban ahí. Entonces, la inquina que hubiera, por la razón que fuera, pues se mantenía, ¿no? Venía de atrás, además, porque cuando Ensenada ya era secretario de despacho, Ricardo Wall era embajador en Inglaterra, le pedía informes sobre construcción naval inglesa, etcétera, etcétera, que nunca le llegaban. Y es una de las razones por la que envió a Jorge Juan, porque es que no había forma de reunir esa información. Y al final lo hizo así. También hubo, bueno, es que todo hay que contarlo. Es que antes de el antecesor de Ricardo Wall, el secretario de Estado antes de Ricardo Wall, que era, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora el nombre. Bueno, no recuerdo ahora, era una persona que era capaz de trabajar mano a mano con Ensenada, respetaba a Ensenada y le dejaba hacer. Y cuando llega Ricardo Wall, llega con el firme propósito de pararle las iniciativas. O sea que todo venía bastante de atrás y el resultado, claro. Si no hubiera ocurrido una de las dos cosas, si el duque de Huesca no hubiera sido mayordomo del rey o Ricardo Wall no hubiera sido secretario de Estado, no habría ocurrido. Pero la tenaza era muy poderosa, muy poderosa. Pero bueno, volviendo a Carlos III efectivamente ve las cosas de otra manera. Y no, así como de lo que ocurre con la primera caída de Ensenada está bastante bien documentado, hay documentos de la época manuscritos donde lo que he dicho aquí se explica. Pero sin embargo, del segundo destierro no hay una descripción clara de lo que ocurrió, más allá de lo que he dicho del motín de Esquilache, que es un poco vago, pero no se sabe más. No se sabe más. Hay un hecho adicional y es que cuando se carga al marqués de la Ensenada, Jorge Juan, que era su mano derecha, tenía miedo que también lo cesasen, pero no. Fernando VI no arremetió contra él. Entonces hubo continuidad porque Jorge Juan tanto monta tanto. Fue una persona extraordinaria. Celebramos el segundo centenario el año pasado y tal. Y es un hombre que continuó la obra del Marqués de Ensenada, incrementó el número de buques, etcétera, etcétera, ya dedicado exclusivamente a la Armada. Con lo cual, la Armada se puede decir que no sufrió por la pérdida de Ensenada. Es más, Jorge Juan fue a ver a Granada, a Ensenada, a decirle tal. Pero bueno, continuó. Y creo que Carlos III lo confirmó también. Claro, si tienes un Jorge Juan, pues realmente, y lo está haciendo bien, pues
meter al Marqués de Ensenada tampoco tenía un hueco en ese momento, claro. Efectivamente, el Marqués de Ensenada, que siempre estaba en todo, una semana antes de que le desterraran, de que ocurriera todos los hechos, mandó a Jorge Juan a Cartagena específicamente para que no estuviera en Madrid en ese momento. Y como dice el almirante, Jorge Juan, cuando va de Cartagena a Cádiz, pasa por Granada y visita Ensenada en su destierro. Jorge Juan era el soporte técnico de Ensenada, era el ejecutor de las ideas, las grandes ideas de Ensenada, él las llevaba al plano técnico. Más preguntas. Tienes derecho a dos. No, que como ha comentado mi almirante al principio, que él no era militar, pero luego justo en esa época creo que se creó, claro, era intendente y por economista, etcétera. Bueno, que creo que lo que conllevara el tema. Pero luego se creó por esa época también el Cuerpo de Intendencia de la Armada. No sé si fue obra suya o Patiño, o no sé, No, o también tuvo él referencia en ese aspecto. no, esto viene de Patiño. Patiño pasa a ser intendente general de la Armada en 1717 y él detecta la necesidad de un cuerpo administrativo que se ocupe frente a los oficiales de guerra, que se ocupara de la parte administrativa, y crea el cuerpo de ministerio. El cuerpo de ministerio estuvo mandando los arsenales hasta 1700, me parece que hasta 1790 y tantos, creo, donde ya le sustituyeron oficiales de lo que llamaríamos cuerpo general, que es como debe ser. Pero durante mucho tiempo tuvieron muchísimo poder porque toda la parte administrativa y sobre todo los fondos los manejaban ellos. Entonces, cuando Patiño le descubre que él estaba trabajando en algún tipo de oficina relacionada con la mar, de algún tipo de consignatario o algo así, Ensenada, digo, cuando le descubre Patiño, pues automáticamente hace las gestiones para que entre en el cuerpo de ministerio. Y efectivamente las funciones que tenían eran similares a las que hoy tiene el cuerpo de intendencia. Pero lo crea Patiño mucho antes de que el marqués sea ministro, mucho antes. Enhorabuena, almirante, por por la conferencia. He aprendido mucho. No te voy a hacer preguntas difíciles, somos compañeros, y yo soy oficial de Cuerpo de Intendencia de la Armada. Entonces, de alguna manera me ha pisado mi vecino la pregunta, pero bueno, simplemente quería preguntarte y aportar un poquito. A mí me da la impresión de que en este caso es como si cogen a un oficial de intendencia actualmente joven, lo sacan al Ministerio de Defensa, donde sea, le promocionan desde la política y de repente pues tenemos a un ministro de Defensa que es un antiguo oficial de intendencia. Me da la impresión de que es un poquito el caso, ¿no? Si se podría hacer la... Y luego sí me gustaría que comentaras un poco, porque lo he leído en creo que en alguna reseña que has hecho, que él se sentía marino, ¿no? Eso es una cosa que sí me gustaría que incidieras un poquito en ese tema. Sí, sí. Gracias por la pregunta, Fernando, porque efectivamente no lo he dicho, me he olvidado de decirlo. Él, ante todo, era un miembro de la Armada. Y siempre lo fue. Y siempre pensaba primero en la Armada. Y lo pone en algún escrito suyo, lo dice. Yo, ante todo, soy de la Armada. Lo decía así. Y bueno, y lo que pasa es que lo comentamos antes de la conferencia. Tuvimos la suerte, lo que has dicho es muy acertado, pero es que además no solamente es un oficial de intendencia elevado a la categoría de ministro de Marina, es que también era ministro de Hacienda. Claro, la combinación de ministro de Marina y de ministro de Hacienda es perfecta para hacer arsenales, como debe ser, ¿no? Pero lógicamente los costes de los arsenales eran enormes, ¿no? Y solamente eran posibles pues estando él ahí, que miraba por la Armada y se las arreglaba para desviar dinero, no se sabe de dónde, pero igual dejaba otras cosas sin hacer y hizo los arsenales. O sea que está clarísimo. Yo me atrevería a decir que sin Ensenada no habríamos tenido arsenales. Me atrevería a decir eso. Cuentan los nativos de Ferrol que en cierta ocasión, a finales del siglo XIX, un almirante inglés visitó el arsenal de Ferrol y cuando vio esa maravilla dijo: si la Royal Navy tuviera un arsenal así, la muralla sería de plata.
Bueno, pues ahora hay una organización para tirar la muralla al Arsenal, que creo que para mí es un error. Me he olvidado decir, precisamente para que sea un poco la ambición, ¿no?, del Marqués, porque además pensaba, como dicen los ingleses, think big, ¿no? Pensaba a lo grande, siempre. Yo creo que ha sido el único momento en que se ha hecho en España algo así. Se las arregló en 1752-53 para, en el plazo de poco más de 6 meses, poner 12 quillas de 12 navíos en las 12 gradas del astillero de Ferrol. El astillero de Ferrol tenía 12 gradas, muchas más que ninguno de los otros, y en cada grada puso una quilla. Esos barcos se llamaron los 12 apóstoles, porque se construyeron casi simultáneamente, y fue todo por el empuje de Ensenada. Una anécdota curiosa es que la Armada Española, cuando decide Ensenada construir los 3 arsenales, escoge 3 puertos naturales magníficos, como es la ría de Ferrol, los Caños de la Carraca y el puerto original de los cartagineses, que es el Arsenal. Bien, se hacen ahí y tal, pero curiosamente, 300 años más tarde, todos los barcos importantes de la Armada, casi todos, están en Rota. Rota no es un puerto natural, es un puerto malísimo. Yo estaba ahí estacionado como almirante y como comandante de una fragata. Cuando sopla el levante y el poniente, ahí no hay quien pare. O sea, los barcos se machacan unos con otros. Pero ¿qué pasa? Que llegaron los americanos necesitaban una base naval de 20 kilómetros cuadrados. El gran problema de nuestros arsenales es que en esa época no había coches. Hoy dando los problemas para entrar a los arsenales, ¿dónde aparcas el coche? Los americanos ahí no tienen problema. Pero es curioso, yo estaba ya atracado con la fragata Navarra y veía que mi costado se destrozaba con la fragata al lado, entre otras cosas porque no teníamos defensa Yokohama, que es increíble. Pero es lo que hay. Y sin embargo, Cartagena es un puerto que ya puede estar fuera el Leveche o el Levante, que no se entera uno. En Ferrol ya puede haber nortadas, que no pasa nada. El problema del Arsenal de la Carraca es que ya no vale para barcos grandes, porque claro, al ser, lógicamente, lo que arrastran los zancos de los caños, hace imposible. Ahí se cegaban los condensadores de los barcos. Es un gran problema. Pero bueno, para barcos menores es un puerto natural magnífico. Pero todos los tenemos en Rota, que como vuelvo a decir, yo siempre protestaba, pues si tenemos unos arsenales magníficos, ¿por qué tengo que estar aquí aguantando el Levante y el Poniente, sobre todo el Levante? Y eso no lo sabía nada. Almirante, ya que comentas el caso de Cartagena, puerto cartaginés y romano, esto también da una idea de la persona, ¿no? Cuando Ensenada da la orden de construir el Arsenal de Cartagena, que por cierto, recientemente hemos puesto la fecha de comienzo de la obra en la fachada, que no la tenía, yo la echaba de menos, y ahora debajo de donde pone Arsenal, toda la vida lo ha hecho, pone 1749, que es el inicio de la obra. Pues digo que cuando ordena la construcción del Arsenal, da la directriz de que todos los restos romanos que encuentren en la obra, que se los manden a Madrid. O sea, le interesaba todo, absoluta, hasta eso le interesaba. Eso crea un problema también. En Cartagena, en la calle Mayor, hay un edificio magnífico donde estaba el Gran Bar. Y ese edificio se decidió restaurarlo, se desmontó pieza por pieza y cuando iban a construirlo descubren 3 piedras romanas en los cimientos. Se para toda la obra. Entonces los de Bellas Artes dicen que eso es del muelle romano. Oiga, mire usted, el mar está a 200 metros. Muelle romano. Y ha parado 20 años. Entonces Cartagena es una desgracia porque cada vez que se escarba aparece un romano debajo. Entonces para toda capacidad. Aquí el Arsenal de Cartagena, cuando se destruyen los 2 diques, claro, debajo de esos 2 diques aparecieron restos, pero se machacaron los 2 y se procesaron a la mitad del Arsenal. Pero ahí quedó la cosa. Ahora voy a hablar como director de infraestructura de la Armada. La grada que tienen ahí delante, ahí encima hay un edificio, que es el edificio de dotaciones de submarinos, exactamente encima. Ese edificio tiene aluminosis y lo tenemos que derribar y hacer otro en su lugar. Y ya tengo clarísimo que en cuanto lo derribemos nos van a parar las obras porque van a aparecer restos, seguro, sin duda. O sea, bueno, hay que vivir con eso. Es lo que hay. Hay que decir también que la mitad del Arsenal original de Cartagena, de Ensenada, lo tiene ahora la Navantia. Todo lo que es la parte de Levante y la parte sur ahora pertenece a Navantia. Y para mí hizo una machada grandísima, porque toda la parte sur había un edificio grandísimo, como el de los submarinos, se derribó para oficinas modernas. Claro, manos de quien está. Uno va a ver el Arsenal de Portsmouth y desde el buque Victory de Nelson, perfectamente conservado, o sea, para verlo mañana,
hasta la última edificación están perfectamente conservadas. Aquí, lo de la piedra, construido ante el director general de infraestructura. No, pero gracias a Dios en Cartagena hay muchísimos restos. Ahora ha habido dos grandes éxitos, que fue el Teatro Romano, y eso estaba enterrado entre unas casas miserables. Y ahora están trabajando en el anfiteatro, que también era, curiosamente, había construido una plaza de toros encima. Y el molinete, bueno, el molinete tiene otras significaciones turísticas, pero está todo bastante para ver. Es que es imposible. Yo me acuerdo, cuando hice un curso en Roma, me decían, si es que Italia no tiene dinero suficiente para mantener todos los monumentos que tiene. Y nosotros, que tampoco andamos mal de monumentos, pero el tema de infraestructura no lo tenemos claro. Es decir, la arqueología en España está bastante dejada a la mano de Dios. Y durante muchos años en Cartagena, cuando se iba a construir un edificio nuevo, aparecía el típico la piedra romana, por la noche se quitaba todo y el desierto se construía para medio problema. Porque llegaba Bellas Artes y te paraba la obra y te hundía. Ojalá que tenga suerte, almirante, en el tema de la... Bueno, ya nos ha pasado con las fosas, que tuvimos la obra parada 4 meses. De 4 meses. ¿Alguna otra pregunta? Pues, almirante, agradecerte de nuevo tu magnífica conferencia que nos ha ilustrado, yo creo que a todos, y agradeciéndote el esfuerzo y a todos los aquí presentes por estar aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.